Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Práctica Forense 1, correspondiente a la carrera de abogacía, desarrollaremos una introducción a la práctica forense correspondiente a la unidad número 1 del programa. Vamos a comenzar con la clase de introducción de Forense 1 y en esto quiero recalcar algunas cuestiones. La primera cuestión es que práctica forense no significa la disección de cadáveres ni hacer autopsias. Práctica forense significa la práctica de tribunales, es decir, cómo nos relacionamos nosotros con los tribunales. Ustedes van a ser abogados, es decir, tienen que encontrar y está previsto un método de comunicación entre los abogados, las partes y los jueces. Entonces, la práctica de tribunales es comunicarse, saber cómo funciona la mesa de entrada, conocer a veces cómo piensan los jueces y tener actitudes, conductas y formas de comunicación. Las formas de comunicación más comunes, obviamente, son la escrita y la oral. Hoy hay otra forma de comunicación, la comunicación por correo electrónico, por intermedio de bases de datos, por todos los métodos electrónicos que ustedes conocen. Hay ya tribunales en casi todo el país que realizan un expediente que se llama expediente electrónico, que el año que viene van a practicar con eso. Pero básicamente ustedes tienen que entender que la práctica de tribunales no solamente está compuesta por el código de procedimiento, la parte numerada, sino por una cantidad de resoluciones, leyes, etcétera, como la ley de honorarios, que regulan también un procedimiento. Por ejemplo, el reglamento de oficiales de justicia que reglamenta el trámite de las notificaciones, el trámite de los mandamientos, no está dentro del código. Es producto de una acordada o de una resolución de la Corte, generalmente resoluciones de la Corte. En este camino a buscar cómo vamos a hacer para comunicarnos, tenemos que pensar el camino escrito y el camino oral. En el camino escrito pesa fundamentalmente la redacción, es decir, ustedes tienen que redactar, contar de una manera más o menos culta y que se entienda qué es lo que quieren. En ese tema hay muchos modelos de redacción de determinados escritos. Hay libros con modelos, hay modelos en internet, hay modelos por todos lados. Lo único que tienen que pensar es que esos modelos tienen que concordar con la ley actual. Es decir, no vayan a agarrar un modelo, lo copian y después se dan cuenta que es un modelo que tiene todo el contenido jurídico desactualizado. Pero dentro de ese mismo modelo hay partes que ustedes van a tener que colocar. Cuando ustedes narran hechos, esa narración va a ser de ustedes. Eso significa, ustedes van a tener que contar lo que le pasó a su cliente, qué es lo que está reclamando, y lo van a tener que contar de tal manera que se ajuste o encuadre dentro del derecho que ustedes están reclamando. Si ustedes están reclamando un desalojo, van a tener que decir concretamente por qué piden el desalojo. Lo piden por falta de pago, lo piden porque le destruyó el inmueble, lo piden porque se venció el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá hay una parte que yo no les puedo dar. Es la parte de aprender a redactar. Yo no se las puedo dar porque esto no es parte de un curso, sino tendría que hacer un curso de un año más. ¿Qué significa? Significa que ustedes van a tener que evaluarse a sí mismos y pensar si saben o no saben redactar. Y si no saben redactar, hay talleres de redacción, hay profesores de literatura que están dispuestos a enseñarle y todo se aprende. Ahora vamos a la parte oral. Todos los procedimientos tienen una parte escrita y tienen una parte oral. Es imposible la oralidad pura y la escrituralidad pura. Ustedes cuando ven por televisión un juicio oral, lo que no ven es que antes de llegar a ese juicio oral,
Hubo un montón de escritos, un montón de presentaciones, se buscó pruebas, se mandaron oficios, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa parte es escrita. Y en los juicios escritos hay una parte que es oral. Cuando vienen los testigos hablan. Y queda grabado en un papel, que es el acta de la audiencia. Yo no les pido que aprendan a redactar un acta, porque el acta generalmente la redacta el secretario del juzgado, o la redacta el juez que está presente, o un oficial o un empleado. Pero lo que ustedes van a tener que aprender es a hablar. Si yo en este momento estuviera diciendo, bueno, claro, usted dice, el profesor algo le falla, y no entiende lo que le estoy diciendo. Pero si ustedes no aprenden a hablar, van a tener mucha dificultad en los juicios orales. Y después tienen que aprender otra cosa. Tienen que aprender a mirar qué pasa alrededor para ver cuál es la conducta cultural en ese lugar. ¿Qué les estoy diciendo? Si ustedes van a un casamiento, lo más probable es que no vayan con pantalones cortos. Porque lo común, salvo que sea al mediodía y un asado, lo común es que en el casamiento la gente va con traje, o por lo menos de un elegante sport. Eso es lo que pasa alrededor de ustedes. ¿Qué pasa alrededor de tribunales, del ambiente de tribunales? También pasa lo mismo. La gente no va vestida de cualquier manera. Los abogados no van vestidos de cualquier manera. Si ustedes estuvieran sentados en una audiencia con su cliente y ustedes estarían con hojotas y con una remera, y el otro abogado está con una corbata de seda que vale 200, 300 o 400 pesos, por lo menos, el cliente de ustedes se va a sentir muy mal. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque mi abogado es extraordinario, que tenga hojotas, ¿qué importa? Importa, porque el rito, lo que se muestra, tiene una gran significación. Una gran significación. Y si ustedes quieren aprender eso, miren televisión y fíjense que los abogados que más salen en televisión son los que mejor están vestidos. Eso significa que hay 3 temas que yo no les puedo dar. No les puedo dar la redacción, no les puedo dar una expresión oral coherente y no les puedo dar que ustedes caten el ambiente, entiendan qué está pasando y se adapten a él. Eso significa lo siguiente, que ustedes se van a tener que mirar al espejo y decir qué es lo que no me gusta de mí. ¿Qué es lo que no me gusta de mí? No me gusta de mí que no sé expresarme, soy tímido, hablo mal, digo y aquel, y o, u, a, e. No sé redactar, escribo cualquier cosa. Y no se asusten por eso. Hay abogados que no saben redactar, hay mucha gente que redacta mal, y les voy a contar una anécdota de un divorcio. Era una abogada, me acuerdo. Y son las cosas que nos hacen reír cuando estamos trabajando. La abogada inicia un juicio de divorcio y redacta lo siguiente. Usa la frase clásica. Los primeros años del matrimonio transcurrieron sin ningún problema y fueron de plena felicidad. Pero después, el marido compró una fábrica de hielo. Desde ahí se enfriaron las relaciones. Esa fue una redacción que yo todavía la tengo guardada. Y entonces yo dije, pero es esquizofrénica. ¿Cómo puede ser que diga, compré una fábrica de hielo y de ahí se enfriaron las relaciones? Y lo estaba diciendo en serio. No se dio cuenta que enfriar las relaciones con la fábrica de hielo no era serio. Esto es lo que ustedes tienen que aprender. Es decir, a redactar, tienen que aprender un problema de oralidad y tienen que aprender cuáles son las conductas sociales que se adquieren, hasta las poses sociales que se adquieren. Y esto significa una cosa muy difícil. Significa saber qué es lo que no tenemos, lo que no sabemos hacer, a lo que nos hemos acostumbrado, lo que los demás nos perdonan porque nos quieren, pero lo que no nos quieren no nos van a perdonar que no sepamos hablar, que no sepamos redactar o que no sepamos vestirnos o comportarnos socialmente de una determinada manera. Entonces, esta parte es la parte que hace a lo que no les podemos entregar. Pero sí le podemos entregar otros conceptos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos con el tema bibliografía? Ya les dije, tienen internet, tienen los libros son un capital de trabajo. Los libros no son como en la escuela secundaria que ustedes el último día los tiraban por el aire. El libro es un capital de trabajo, van a recurrir durante toda su carrera a los libros. Por lo tanto, si se compran un buen libro de práctica forense, no va a venir mal.
No traten de buscar todos los días. ¿Por qué no va a venir mal? Porque ustedes van a tener ese libro, lo van a poder machetear, lo van a poder anotar, etc. Y van a tener ya preparado cosas que ya hicieron repetitivas y van a cambiarle los artículos, van a armarlo de otra manera. Mientras que si ustedes se meten en Internet se van a encontrar con cualquier sorpresa. En Internet hay cosas buenas y cosas pésimas. Vamos después a la jerga procesal. Hay una jerga, hay un modismo en los procedimientos. Hay palabras que son típicas. Imperfecto, por ejemplo, quiere decir una persona que murió de muerte violenta. Entonces yo voy a decir, en vez de decir a mi cliente o al esposo de mi cliente lo mataron en forma violenta, yo voy a decir al imperfecto, ¿no es cierto?, fue asesinado de tal manera. Entonces, y hay un montón de palabras más que son parte de la jerga. Eso está, el Internet está lleno de diccionarios y llenos de, digamos, sitios que hablan de jergas procesales. Pero yo les recomiendo uno que es muy bueno, que se llama Terminología Forense, que está hecho por un juez Labrada, creo que era juez de Junín, muy inquieto. Siempre le gustó investigar cada palabra, cada cosa, y de ahí ustedes van a desentrañar un montón de palabras que se usan comúnmente en tribunales, y cuál es su significado, y si se usa bien y se usa mal. Es más, hay un montón de frases típicas de redacción que él las corrige y dice cómo deben ser, que se usan en tribunales muchísimo y dicen cómo deben ser. Y de ahí hay otras cosas cómicas que no las voy a contar, pero ustedes las van a desentrañar cuando lo lean. Yo eso lo recomiendo en procesal, pero en realidad he llegado a la conclusión que nadie lo lee. Léanlo porque se van a dar cuenta de que esa jerga de tribunalicia es de absoluta importancia, porque en mesa de entradas, el chico que está en mesa de entradas habla esa jerga y le dice, doctor, ponga nota. Y usted ve que el abogado nuevo se pone pálido y dice, ¿qué tendré que hacer? ¿Dónde le pongo la nota? Y no va a poner nota, doctor. Y entonces, el otro se queda así. Bueno, esa jerga la tienen que conocer, por lo menos para no pasar papelones, para no sentirse mal. Otro tema que es importante es el siguiente. Vamos a la parte escrita. Todos los tribunales de todas las provincias tienen un formato para los escritos judiciales. ¿Eso qué significa? El primer formato es la medida de la hoja. La medida de la hoja. Hay algunos que dicen hoja oficio y otras dicen A4. Ustedes me dirán, ¿para qué? Bueno, es muy sencillo, porque al coser el expediente, si las hojas son diferentes, una sale para un lado, otra sale para el otro, y se convierte en un problema de almacenamiento. Es decir, los expedientes son difíciles de meter y difíciles de coser. No les digo si ustedes traen un tamaño carta. Ya es una locura, porque cuando ustedes están moviendo el tamaño carta, si se lo llevan de viaje cuando agarran la hoja desde abajo, porque se quedó arriba cosido. Todos los tribunales de todas las provincias tienen acordadas, o por lo menos se manejan con la costumbre, de cuál es el tamaño y cuál es el formato de redacción. Es decir, les dicen cuál es el tamaño de la letra, cuál es el espacio, si se deben dejar espacios en blanco o no. Les dicen además cómo deben encabezarlo. Comúnmente es un título, solicita apertura a prueba. Después viene un encabezamiento. Después viene el objeto, después vienen los hechos, si hay hechos que narrar. Y por último viene en una demanda el derecho. Y después, ¿qué es lo que peticiono? Que son los requisitos justos que están previstos en el Código de Procedimiento. Si es un escrito común, va a tener un encabezamiento que dice solicita embargo preventivo. Ustedes, los encabezamientos tienen que expresar claramente todo lo que hay abajo. ¿Qué significa? Que el empleado, que es el que va a mirar, tiene que ya de un vistazo saber qué está pidiendo usted. Y casi le diría que con lo que está pidiendo arriba, él ya sabe lo que tiene que poner abajo. ¿Por qué? Porque sabe cómo viene el expediente. Si ustedes están pidiendo una inhibición y la están pidiendo mal, mira el defecto y dice, está pidiendo mal y se la rechaza. Ahora, si usted dice, solicita medida cautelar,
hay 20 medidas cautelares. No hay 20, pero hay 5 y hay otras que las puede inventar el juez. Entonces ya el empleado se empieza a molestar, dice, ¿qué quiere este? Y si ustedes no redactan bien, él no se entera si ustedes quieren una inhibición, una medida cautelar, un embargo, un interventor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que el título contenga todos los temas que ustedes piden. Y en cuanto a la redacción de demanda, ustedes tomen el artículo que habla de requisitos de demanda y anoten arriba Constitución de domicilio, artículo 40. Porque el código tuvo un pequeño error metodológico que es meter el domicilio en la parte de la representación. Y después no lo repite, dice domicilio real, nombre demandado, nombre de actor, etcétera, etcétera, pero no lo repite en la parte de los requisitos de la demanda. En esta parte de requisitos de la demanda, y ahora estamos hablando de requisitos de la demanda, es que ustedes tienen dos palabras claves. Dice, en los hechos narrados claramente como requisito, el derecho sucintamente, porque se presume que el juez sabe el derecho, se presume. Yo le diría, los hechos narrados claramente y el derecho atinente, lo más fuerte y poderoso posible y lo más amplio que ustedes puedan imaginárselo. Ahora, no citen jurisprudencia ridícula de un juzgado de Colombia, porque entonces, salvo que sea una genialidad racional, el primero lo va a mirar y va a decir esto no tiene nada que ver con este juicio. Y no citen jurisprudencia que parece que enganchan en el caso, porque de eso se da cuenta cualquiera. Pero no dejen de citar el derecho, porque la realidad es que si bien es cierto, el juez sabe el derecho, no todos los empleados saben el derecho, y cuando ustedes piden una cosa más o menos original y lo sacan del carril común de todos los días, lo más probable es que el empleado no pregunte y entonces haga lo que le parece, o le pregunte al juez y el juez agarre por la negativa sencillamente para no tomarse el trabajo de estudiar el tema. En este caso les puedo contar una pequeña historia. Un día inician un juicio de partición de bienes de la sociedad conyugal. Viene un abogado que escribió con una máquina létera que ustedes nunca vieron, que era una máquina chiquitita, Olivetti así, y escribió 4 renglones en la contestación de la demanda. Y dijo, la división de bienes está prescripta. Y citó el artículo 4029, el anterior artículo 4029, y cuando vino el empleado, por suerte vino y me dijo, mire doctor, contestó que está prescripta. Dijo, lo vemos mañana eso, pero me parece que a mí ese bicho no existe. Me fui a comer con un camarista, ese día nos encontramos y fuimos a comer. Le digo, che, ¿qué sabes del tema de la prescripción de la división de la sociedad conyugal? Ese bicho no existe, me dice, rió. Digo, ¿sabés qué me pusieron? No tuve tiempo de leer el tema, me pusieron una excepción de prescripción. En 4 renglones. Bueno, vengo al otro día a la mañana, me estaba dando vuelta la cabeza, vengo al otro día a la mañana, lo llamo y le digo, tráeme el escrito. Leo el escrito, tráeme el código. Miro el código y Vélez, en la nota, decía que la partición de la sociedad conyugal prescribía a los 10 años, en el caso de, como si fuera una prescripción de acciones personales. Entonces me fui a la biblioteca, entré a agarrar todos los tratadistas y todos los tratadistas hacían cualquier cosa. Bueno, uno decía que en el código francés no estaba, que nadie sabía dónde había salido esa nota. Vélez la hizo de memoria, no citó nada. Agarré el código francés y me puse a mirar. La llamé a Giselle sabía francés. Y le digo, Giselle, estos 2 artículos tienen que ver, a traducímelos. Bueno, ¿qué decía el código francés? Que la partición prescribía, en este caso, a los 2 años. Bueno, por supuesto, saqué la resolución. Se armó un escándalo bárbaro, la Cámara la aprobó y todo el mundo empezó a pensar que se había descubierto la pólvora. Lo que pasa es que era el segundo caso de jurisprudencia que se daba sobre la prescripción. Por eso les digo, el derecho, ahí él me citó el derecho y yo fui a ver el artículo. Si no me hubiera citado el derecho, yo creo que le hubiera contestado que no prescribía. Porque
no hubiera leído todos los artículos del Código sobre prescripción para ver si hablaba. Yo sabía que no hablaba de la sociedad conyugal. Lo que no sabía es que en la nota sí hablaba de la sociedad conyugal. Y decía, en este caso sí prescribe. Entonces, el derecho hay que citarlo, sobre todo si están pidiendo algo especial. Hemos visto que para ejercer adecuadamente la profesión de abogado es necesario conocer las normas procesales de uso frecuente, su interconexión práctica y los mecanismos de comunicación con los demás protagonistas del proceso. Esto implica adoptar y utilizar las formas de expresión escrita, oral y gestual más comunes en la práctica de los tribunales. Hasta la próxima.